Entonces, es ahí cuando las personas que se encargan de la conservación pues hacen los ajustes para que estos organismos se puedan reproducir. Y se ha logrado con éxito, pero realmente, pues bueno, en lo personal no creo que se pueda salvar mucho. Es una especie que ha tenido muchos años y cuando ya empiezas a contar a los organismos por centenas o por menos de una centena, pues ya sabes que son organismos que están prácticamente del otro lado. ¿Cuándo se puede salvar un organismo? Cuando ya los podemos contar por encima de los 200, que puedes decir, bueno, todavía hay chance de salvarlos, ¿no? Pero hay muchos organismos que ya están en vías de extinción y pues bueno, ahora sí que aunque se reproduzcan, pues el legado no es mucho, ¿no? Recordemos que al final de cuentas, si pensamos en un mamífero, si solo queda una pareja, pues al final de cuentas, entre familiares, si lo podemos llamar de una forma, no se asegura una buena reproducción, ¿ok? Siempre puede haber problemas con respecto a eso. Pero sí, efectivamente, la reproducción como característica tiene el principal objetivo de que los organismos se perpetúen a lo largo del tiempo y eso promueve la evolución. Después vamos a tocar el punto de la evolución. Vamos a ver más. Ernesto, ¿me escuchas? Sí, maestro. Ok, Ernesto. ¿Me puedes mencionar otra característica? Ya nos dijo Jaime sobre la organización, Brandon nos mencionó sobre la reproducción. ¿Qué otra vimos? La de crecimiento. El Entonces, crecimiento, muy bien. Y vimos que el crecimiento, a diferencia del desarrollo, ¿cuál era ahí las palabras clave? O lo que servía para decir, bueno, el crecimiento es esto. el crecimiento será, por ejemplo, en cuanto a Es que, perdón, casi no te escucho. el incremento del viviente, ¿no? Sería el Así es, crecimiento. de hecho, si te lo quieres aprender más fácil, el crecimiento es únicamente aumento en tamaño. Yo sé que a veces les puedo dictar cosas que son un poco técnicas de lenguaje, pero recuerden que siempre lo podemos traspolar a nuestras palabras y mientras conservemos el sentido, yo no tengo ningún problema. Entonces, crecimiento es aumento en tamaño. Creo que yo les dicté que es el aumento de la materia viva y todo eso. Es lo mismo, ¿no? Obviamente cuando crecemos en tamaño, pues nuestra materia viva pues aumenta, ¿verdad? Porque pues pasamos de ser unos bebés a tener más de 1 metro de altura, ¿no? Obviamente tenemos más porcentaje de masa, tanto corporal como de órganos, de agua, de todo. Entonces obviamente es más materia viva. Pero sí, muchas gracias Ernesto. El crecimiento es una de las características. Slimari, ¿te acuerdas cuál era la otra que iba junto con el crecimiento? Puedes revisar tu libreta, ¿eh? No me enojo. Vimos que el crecimiento es aumento en tamaño, pero el desarrollo tiene una característica que la hace diferente. Ay, no, ya se nos fue Slimar. Vamos a ver quién más me ayuda. Gaby, Gabriela, ¿me escuchas? Tranquila, Gaby, no es examen, es solamente para repasar. Dime, Gaby, ¿cuál era la otra característica que iba con el crecimiento? Creo que nos está escribiendo. Bueno, alguien que la quiera ayudar por ahí, que me diga el desarrollo. Muy bien, Jorge. El desarrollo es la siguiente característica. Vamos a ver quién me ayuda. Regina, a ti no te he escuchado. Regina, ¿te acuerdas más o menos qué era el desarrollo? ¿O cómo lo podías explicar con tus palabras? Es lo que se desarrollaba el organismo de la vida, ajá, de cómo va desarrollando su organismo. Exactamente, vamos a ver que si nos centramos en el crecimiento es aumento en tamaño, pero desarrollo, recordemos que ahí la palabra clave es madurez, ¿ok? Entonces, ¿cómo sabemos que un organismo está desarrollado? Cuando ya maduró en algún aspecto, ya sea, dice ahí Camila, que es un cambio. Sí, es un cambio, por supuesto.
vamos a ver que el crecimiento siempre va de la mano con el desarrollo. No solamente porque el crecimiento es del tamaño, sino que el desarrollo ya es de la madurez, tanto mental como física y como sexual también, que es la más importante en los organismos. Por ejemplo, si pensamos en una plantita, las plantas, su madurez sexual es cuando logran florecer, y ya están listas para crear nuevas plantas. ¿Ok? Arturo, ¿cuál otra nos hizo falta mencionar? La adaptación y homeostasis, ¿no? Uh-huh. ¿Me puedes decir cómo era esa? La homeostasis era la regulación de la temperatura. ¿Cómo? No te escuché, perdón. Que la homeostasis es la regulación de la temperatura o el ambiente o algo así en un organismo. Ok. Bueno, vamos a ver que adaptación es un proceso, ok, esa es la palabra clave ahí. Y ese proceso sirve únicamente para que los organismos puedan responder a los estímulos y sobrevivir, ¿ok? Porque siempre decimos, la adaptación sirve para que los organismos se adapten. Ay, no, pues sí, ¿verdad? Qué fácil. Pero más que para adaptarse, recuerden que esa adaptación es una respuesta a un estímulo que sirve para sobrevivir. Para eso nos adaptamos. Si nosotros no nos adaptamos, no podemos sobrevivir. Y no solamente hablo de la selva, hablo también de la cuestión humana, ¿ok? José, tú que fuiste el primerito en llegar. ¿Qué otra característica nos hizo falta mencionar que dictamos ahí? El estímulo. El estímulo, muy bien. De hecho, esa va de la mano con la adaptación. ¿El estímulo qué podría ser? Es una condición que hace que el organismo empiece a adaptarse al entorno en que se encuentra. Exactamente. De hecho, vamos a ver que un estímulo, cuando lleguemos igual a la parte del sistema nervioso y todo eso está muy interesante. Porque, no sé, me imagino que la mayoría de aquí ha visto la película Intensamente o no. Yo no la he visto, pero la conozco. Pero pues bueno, en Intensamente nos muestran cómo funcionan nuestros neurotransmisores. Los neurotransmisores son responsables de darnos sentimientos como por ejemplo el enojo, el desagrado, ¿qué otra cosa era? La felicidad, la tristeza, etcétera, ¿no? Y al final estos regulan nuestro estado de ánimo con algunos químicos u hormonas, ¿ok? Pero para que ellos funcionen necesitan un estímulo del exterior. Por ejemplo, ustedes saben que si acercan la mano a algo que es muy caliente, por la experiencia que ustedes ya tienen, eso les va a generar un dolor, que por lo general nosotros ya sabemos más o menos cómo se siente, porque al menos en algún momento de nuestras vidas nos hemos quemado con algo. Entonces, eso lo registra nuestro cerebro. Entonces, tú, aparte de que ya tienes la experiencia registrada, dices Limari, no te preocupes, es Limari. Aparte de que nuestro cerebro registra la experiencia, los neurotransmisores nos dan la posibilidad de sentir o de tener ahora sí que un sentimiento frente a lo que estamos viviendo, pero eso es a través de un estímulo, y lo mismo pasa con cualquier animal. Vamos a ver que todos los organismos tienen sistema nervioso, tienen un cerebro, y por lo tanto también tienen neurotransmisores, entonces ellos, al igual que nosotros, son sensibles a los estímulos, ¿ok? Sabemos cómo puede reaccionar un animal si le duele, si se siente en peligro, sabemos que va a huir, entonces todo eso son los estímulos que él necesita para poder sobrevivir. Entonces esa es otra característica muy buena. No sé si nos hizo falta alguien que me quiera ayudar. No se peleen. Nadie. Creo que ya las dijimos todas, ¿verdad? De todas maneras hacen falta algunas, pero ahorita les voy a proyectar una presentación y ahí están todas. Vamos a ver quién más. ¿No? Gael, ¿me escuchas? Que son todas las que vimos. Gracias, Emanuel. Entonces, ahorita les voy a proyectar una presentación. Nada más déjenme ubicarla en la carpeta. Porque ya me di cuenta que cuando quiero proyectar una presentación, si sigue llegando gente, como que luego no se proyecta bien, o no todos la alcanzan a ver, entonces está un poco raro. Yo creo que porque se satura un poco no sé si decir la línea, ¿no? Como si fuera un teléfono, pero más o menos así es. Entonces nada más dejen que cargue la presentación. Está súper cortita. De hecho van a ver que hay muchos conceptos que son los que ya vimos ayer,
pero pues se los acompaño con algunas imágenes y algunos ejemplos, ya para que nos quede muy claro. Como se dan cuenta, es bastante sencillo. Vamos a ver qué seres vivos, pues es bastante teórica, pero más que aprendernos los conceptos, si nosotros los relacionamos con algún ejemplo, es muy fácil que nosotros lo podamos explicar, aunque no usemos las palabras. Yo sé que ustedes siempre están muy acostumbrados a, ahí viene el examen, ¿no? Entonces me voy a aprender todo de memoria. Entonces, a veces no es tan bueno aprenderse las cosas de memoria si no las entendemos. Para mí es mejor que me expliquen con sus palabras, usando las palabras como que clave que puede tener una definición, y ya con eso me doy por bien servido porque significa que lo entendí. No, no me gusta que se lo aprendan, sino que más bien lo entiendan. Y como les decía, igual no les puedo obligar a que les guste biología, pero pues bueno, estoy seguro que van a sacar una que otra cosa interesante de lo que vamos a ver. Entonces les voy a compartir. Y Gael, si estás por ahí, me apoyas leyendo por favor la primera diapositiva. Nada más déjenme, se las comparto. Sí. Bueno, ya les compartí. Nada más, por favor, avísenme si alguien no la puede ver. Igual denle chance, ¿eh? No es así como que súper rápido, tanto por mi internet como por mi computadora que está viejita. Entonces, no sé si ya la alcanzan a ver. ¿Alguien que me diga? Yo todavía. ¿Todavía? Ok. Yo no lo puedo ver, profe. Ahora sí. Sí, por eso les digo, como que hay que Igual darle. tampoco lo estoy viendo. Ah, también ya. Ya, Creo que poco a poco les va a ir dando el acceso. Ya me di cuenta que no es como tan rápido. Por ejemplo, recuerdo que cuando usaba el Zoom como que es un poco inmediato con esa cuestión. El Google Meet, tal vez porque es literal, es como un en vivo que se hace en internet, o sea, en la nube, pues tarda un poquito más dependiendo de la conexión de cada quien. Entonces, hay que darle chance. Me alegro que ya muchos lo logren ver. Si alguien tiene problemas, que me diga. Gael, ¿ya puedes alcanzar a mirar? Sí, puedo. Ya puedo verlo. Ay, casi no te escucho, Gael. ¿Pudiste? Sí. ¿Ya me escucha? Ok. Ok, entonces estas son las diapositivas correspondientes al tema de características de los seres vivos, para que no nos quedemos sin mirar ejemplos. Entonces, esta diapositiva es un poco larga, pero les voy a leer más o menos cómo es y me ayudas, Gael. Dice, es un conjunto de átomos, dice, ser vivo es un organismo, ¿ok? Ya habíamos visto que eso es lo básico. Es un conjunto de átomos y moléculas, que ya sabemos nosotros que es nuestra unidad más pequeña. Dice que forman una estructura material muy organizada y compleja.
¿ok? Porque sabemos que esos átomos y moléculas se organizan para formar células, ya vimos que estos son los tejidos, órganos, etcétera, ¿ok? Dice, en la que intervienen sistemas de comunicación molecular, porque por supuesto sabemos que todos nuestros órganos, nuestros sistemas y nuestras células, aunque cada uno tenga una función particular, al final de cuentas no podemos vivir, no puede funcionar uno sin el otro, porque por ejemplo ustedes dirán, bueno, el corazón no tiene nada que ver con el hígado, así es, pero por ejemplo si tú no tienes hígado, muy probablemente no vas a limpiar toda la sangre que tu corazón va a bombear, y si por ejemplo no tienes corazón, no importa que tengas hígado, porque no vas a poder, ahora sí que no le va a poder llegar la sangre al hígado para que lo pueda limpiar. Entonces, es más o menos eso es lo que nos trata de dar a entender esta información, ¿no? Todos son sistemas de comunicación y están ligados de alguna forma, principalmente por la parte molecular, o sea, que es la parte celular, ¿ok? Dice, se relaciona con el ambiente, con un intercambio de materia y energía de forma ordenada. Ya cuando pasamos al nivel de organismo, no podemos pensar en los organismos como, ay, bueno, siempre es clásico que pensemos, no falta quien odia a las cucarachas y dice, ay, que se extingan las cucarachas, ¿no? Pero pues bueno, las cucarachas están en nuestro ecosistema, es por algo, ¿ok? Recordemos que ellas son omnívoras, comen de todo, y también son responsables de la degradación de muchas cosas que otros organismos no se comen, las cucarachas lo hacen, y ellas promueven que haya cierto proceso de descomposición de materia orgánica. Entonces, a lo mejor si ellas no estuvieran, esa materia orgánica no se degradaría tan rápido y existirían remanentes en nuestro planeta, ¿ok? Entonces, todo tiene una razón de ser. Dice, y que tiene la capacidad de desempeñar funciones básicas de la vida, que son la nutrición, la relación y la reproducción. Así es, vamos a ver que todos nosotros, al final de cuentas, como organismos, independientemente de que seas planta, ave, mamífero, reptil o bacteria, desempeñamos las mismas funciones básicas, ¿ok? Nos nutrimos, nos alimentamos, hay relaciones entre nosotros, y no me refiero precisamente a las interpersonales, como en el caso de los humanos, sino más bien a qué interacciones tenemos con otros organismos, ¿ok? Por ejemplo, si pensamos en un animal de la naturaleza, la depredación es una interacción, o sea, el hecho de que un animal se coma a otro es una interacción básica, ¿ok? Hay uno que se beneficia y otro que no, pero eso es una interacción al final de cuentas, ¿ok? Y obviamente la reproducción, que ya sabemos que nos permite evolucionar por medio de las características de un organismo nuevo. Al final dice, de tal manera que los organismos vivos actúan y funcionan por sí mismos sin perder su nivel estructural hasta su muerte. Así es, si nosotros pensamos en el tiempo de vida, por ejemplo, de un ser humano, sabemos que conforme va envejeciendo, a lo mejor ya somos como una maquinaria, ¿no? Entonces ya después de un tiempo, como un auto viejo, ¿no? Que le empieza a fallar por ahí, por aquí. Entonces, obviamente nosotros no podemos cambiarnos las piezas como un automóvil, pero pues bueno fuera, ¿no? Que así pudiera ser. Pero eso nos da a entender que al final de cuentas nosotros somos orgánicos, y como cualquier cosa orgánica, nos vamos oxidando, ¿ok? Mientras pasa el tiempo, envejecemos, y nuestros sistemas y nuestras células se oxidan, van envejeciendo, y todo en nosotros comienza a ser más lento, ya para llegar a nuestra última etapa. Entonces, no se sientan mal, es parte de la vida, y al final de cuentas, cuenta mucho lo que hagamos mientras estemos aquí. No sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí. Recuerden, si quieren copiar y no les ha dado chance, pueden hacer una captura. Ya no te dice Gael. Apóyame, Gael, por favor, con las características. Claro. Características: organización, homeostasis, irritabilidad, metabolismo, crecimiento y desarrollo, reproducción y adaptación o evolución. Así es. Ahí está. Por si les quedaba duda cómo se escribe homeostasis, ahí está la palabrita. Ahorita las vamos a ver todas una por una. Algunas las vamos a repasar porque ya las vimos. Y hay unas nuevas por ahí, porque creo que no mencionamos metabolismo, ni tampoco mencionamos irritabilidad. De hecho, irritabilidad se las puse de primerito, para que vayamos como que a la par. Esta es muy sencilla de recordar. Emiliano, ¿estás por ahí? ¿Me escuchas?
¿O es Emanuel Salas? Creo que eres Emanuel, ¿verdad? Emanuel Salas, ya me acuerdo. ¿Me escuchas? Creo que no. Vamos a ver. Claudia, ¿estás por ahí? Sí, Hola Claudia, ¿cómo estás? ¿Todo bien? sí. Ok, Claudia, ¿me apoyas leyendo, por favor? Sí. Irritabilidad. Los organismos vivos responden a estímulos, cambios en la intensidad de luz, ruidos, sonidos, aromas, cambios de temperatura, variación en la presión, etc. Así es. Vamos a ver que, muchas gracias Claudia, vamos a ver que la irritabilidad, muchos en biología como que la dejan aparte porque piensan que es lo mismo que responder a un estímulo. Y aunque en teoría sí es lo mismo y por definición igual, la irritabilidad no necesariamente está ligada a la adaptación como un estímulo. Un estímulo permite a un organismo adaptarse, pero la irritabilidad más bien hace que funcionen ciertas características de los organismos que también les van a promover la adaptación. Y por eso les puse estos ejemplos. De hecho, aquí el primerito, ustedes pueden hacer el experimento ahí, se pueden encerrar en un cuarto oscuro. Si tienen un espejo, pueden mirar sus ojos y está muy padre de observar, ¿no? El ojo, ustedes si recuerdan que tenemos el iris, ¿ok? Tenemos la pupila. Entonces la pupila está diseñada para agrandarse y hacerse más pequeño, o sea, contraerse, dependiendo de la cantidad de luz que esté recibiendo. Mientras menos luz reciba, la pupila se hace más grande y se hace más grande para poder captar la mayor cantidad de luz que haya disponible. Por eso, si ustedes piensan cuando se van a dormir y apagan todo en su casa o en su cuarto, al momento todo se queda así como que no hay nada, no puedo ver nada. Pero conforme pasan el tiempo, pues ya la pupila va captando pequeñas ondas de luz que aunque no haya ninguna luz prendida, siempre hay alguna cantidad de luz presente. Entonces ya llega un momento en el que no importa si ustedes están encerrados en su cuarto sin luz, ustedes ya pueden más o menos captar algunas cosas, por ejemplo, dónde está, no sé, una mesa, una silla, ¿ok? Porque les digo, aunque no haya luz encendida, hasta cierto punto todavía hay pequeños haces de luz. Entonces nuestra pupila ya los detecta y pues nuestra vista pues como que se acostumbra a eso, ¿ok? Si nosotros encendemos la luz de golpe, automáticamente nuestra pupila se contrae para que toda esa cantidad de luz que llegó rápidamente no aflija nuestro cerebro, ¿ok? Al final de cuentas los ojos, recordemos que son un sentido, que es la vista, y también están conectados al cerebro, pero necesitan proteger al cerebro. Por eso es clásico que un flash o una lámpara siempre nos puede aturdir si llega de golpe, ¿ok? Recordemos que aunque nuestro cerebro es muy rápido de funcionar, también necesita cierto proceso de adaptación a los estímulos y esa irritabilidad que presenta el ojo frente a la luz es una de las más clásicas. Otra que les puedo contar es sobre los girasoles. Siempre escuchamos que los girasoles se orientan hacia el sol y eso es clásico. Todas las plantas, al igual que nosotros, tienen hormonas. De hecho, en las plantas hay una hormona que se llama auxinas. Las auxinas les permiten a las plantas orientarse hacia el sol. ¿Para qué? Para que orientadas hacia el sol puedan hacer la mayor cantidad de fotosíntesis, como en el caso de los girasoles. Los girasoles son plantas semianuales, son de esas plantitas que te dan la flor, vive cierto tiempo y después de que forman las semillas, la flor muere, pues la planta muere también, más o menos como una mazorca o como un maíz, ¿ok? Una vez que se da el maíz, se muere la planta. Y así funciona el girasol. Entonces, durante todo el tiempo que el girasol está viviendo o la planta está creciendo y se está desarrollando, necesita absorber la mayor cantidad de luz. Entonces, las auxinas se concentran en todos sus órganos vegetales y son como unas canequitas. Entonces, actúan como si tuvieran peso. Entonces, está, por ejemplo, el sol del amanecer, como el que vemos aquí al principio. Entonces, las auxinas automáticamente se van hacia ese lado para que toda la plantita se oriente hacia esa parte del sol. Y conforme el sol va avanzando hasta el mediodía y el crepúsculo, las auxinas se van moviendo con él para que pueda absorber la mayor cantidad de luz desde que amanece hasta que anochece.
Y ese es otro ejemplo de irritabilidad en plantas. Si pensamos en los insectos, más o menos tienen el mismo tipo de irritabilidad en sus ojos como los nuestros. Solo que ellos se ven atraídos por intensidades de calor y de luz, porque los confunden con otros insectos o los confunden con, con alguna característica que ellos están deseando en ese momento. ¿Okay? Puede ser también por el ruido o por algunos aromas. Cualquier cosa que nosotros podamos captar con nuestros sentidos promueve una irritabilidad. Por eso vemos que ahí los ejemplos son cambios de luz, ruidos, sonidos, aromas, etc. No sé si alguien más quiera dar un ejemplo. No me enojo. No se peleen, muchachos. Bueno, No pasa profe, nada, participar. yo tengo como habilidad de agrandar mi pupila sin usar luz. ¿En serio? ¿Y cómo? ¿Cómo le haces? No sé. Pues fíjate que nunca lo había escuchado, pero pues podría ser. A lo mejor puedes controlar la cantidad de luz que entra en tu ojo. Eso también puede ser. Vamos a ver que no todos los seres humanos tenemos los sentidos ahora sí que al chas, ¿no? Algunos los tenemos más desarrollados que otros. Puede ser que a lo mejor tú puedas controlar la cantidad de luz que entra en tu ojo. Eso sí podría ser. Así como, por ejemplo, hay personas que tienen muy desarrollado el sentido del olfato, ¿ok? De hecho, es clásico que si, por ejemplo, no sé si ustedes lo han visto en alguna película o han escuchado, hay personas que de repente quedan ciegas, o sea que no nacen ciegas, pero de repente por algún accidente u otra cosa, pues llegan al punto de la ceguera, ¿no? Y eso promueve que los otros sentidos se agudicen, empiezan a escuchar mejor, empiezan a oler mejor, ¿ok? Como un proceso de irritabilidad del cuerpo, para decir, bueno, ok, ya no vamos a ver, pero entonces vamos a estar más pendientes de otras cosas que nos permitan detectar personas, presencias, lo que sea, ¿ok? Eso es una respuesta de nuestro cuerpo. Muy bien, muchas gracias. Otro ejemplo. Aquí les pongo otra plantita, ya saben que me encantan las plantitas. Este es una Venus atrapamoscas, no sé si la conocen. Estas plantitas son de pantano, entonces ellas funcionan igual con un proceso de irritabilidad. Hay varias variedades de esta planta, algunas desprenden olores agradables. Maestro, Sí, dime. disculpe, es que pues mi hermana está en su clase y mi mamá está dormida, pero vomita mi perrita. ¿Puedo ir a checarla? Sí, no te preocupes. Nada más desconecta ahí tu camarita y puedes mirar. Entonces les comentaba Gracias. algunas, sí, no hay problema. Algunas desprenden olores agradables, algunas olores pestilentes, y al final de cuentas esos olores son un estímulo para atraer otros insectos. Cuando el insecto se posa en la plantita, pues esperando buscar lo que está oliendo, son como unas manitas, ¿no? Entonces aquí en las palmas tienen como unos pelitos, se les llaman tricomas, y son sensitivos. Entonces cuando el insecto camina por ahí y activa esos pelitos, la planta automáticamente, pues como una trampa, ¿no? Simplemente se cierra. Es importante recordar que nada más esas hojitas que se cierran ya no se van a volver a ver, ¿ok? Se van a morir y se van a degradar junto con el insecto que está ahí adentro, porque al final de cuentas va a servir para alimentación de la planta como tal. Recordemos que al final de cuentas este pedazo no es una planta, simplemente es un órgano más que tiene la planta. La planta es todo el conjunto de todas esas boquitas que tiene, ¿ok? Pues si ustedes la sacan de la tierra, tiene una sola raíz y son varias hojas. Entonces se muere una, pero está saliendo otra. Entonces así es más o menos como funciona por un proceso de irritabilidad. También puede ser luchar por un territorio, o ya sea luchar para reproducción, como en el caso de mamíferos grandes, como lo es un elefante. ¿Ok? Vamos a ver de quién más me acuerdo. Justin, ¿estás por ahí? ¿Me escuchas? O Hani. A Hani no le he escuchado hablar. ¿Estás por ahí? Sí, estoy. Los dos. Ok, Justin, no seas malito. Apóyame leyendo y luego me apoyas tú, Hani. Gracias. Vale. Manteniendo la temperatura, manteniendo el balance de sales,
Termorregulación es la regulación del calor y el frío. Osmorregulación, regulación del agua e iones. Así es. Vamos a ver que la homeostasis, al final de cuentas, es el mantenimiento de nuestro ambiente interno. ¿Ok? Y lo podemos dividir en dos. Una es la termorregulación, que es la forma en la que nuestro cuerpo controla nuestra temperatura, y la otra es la osmorregulación, que es la forma en la que nuestro cuerpo controla el agua y las sales minerales. ¿Ok? ¿Cómo se controla la termorregulación, que es el calor y el frío? Con una parte de nuestro cerebro que se llama hipotálamo. El hipotálamo está diseñado para controlar toda la temperatura de nuestro cuerpo. Nosotros tenemos una temperatura corporal interna y una externa, ¿ok? Entonces, cuando nosotros estamos frente a un agente patógeno, una bacteria o algún virus, nuestro cuerpo se calienta para que con ese mismo calor se pueda matar ese organismo, ¿ok? Pero ahora sí que esa fiebre que tenemos, ese aumento en la temperatura o la disminución de la temperatura, que también puede ser un mecanismo, lo controla el hipotálamo gracias al proceso de homeostasis. Obviamente, cuando es cuestión de una fiebre, ¿verdad? Es mandado por nuestros glóbulos blancos, nuestro sistema inmunológico. Él le va a mandar el anuncio al hipotálamo, decirle, ¿sabes qué? Hay un bicho aquí y hay que matarlo. Así que empieza a calentar o empieza a enfriar, ve qué haces para matarlo. Entonces el hipotálamo, ok. Entonces, fiebre, ¿no? Ya sea que sea el tipo de fiebre que da frío, o sea que sea el tipo de fiebre que te da calor. Todo eso es controlado por esos dos compañeritos. En el caso de la osmorregulación, está más dada igual por los riñones, ¿ok? Recordemos que los riñones son nuestros filtradores. Entonces, cualquier líquido que tú te tomes, una pastilla, lo que sea que comas, tiene que pasar por un proceso de limpieza para que lo que no sirva, que sea exceso de agua o exceso de iones. Cuando hablamos de iones, específicamente son sales, ¿ok? Nuestro cuerpo lo elimina a través de la orina y la excreción, que es gracias a los riñones. Entonces, termorregulación se controla con el cerebro y específicamente en el hipotálamo, y osmorregulación ya viene siendo por otros órganos limpiadores, como son los riñones, que controlan agua y sales. Si alguien tiene una duda, en cualquier momento me puede interrumpir, ¿ok? ¿Cómo digo que funcionaba la osmorregulación? Ok, osmorregulación es el control que tiene nuestro cuerpo sobre la cantidad de agua y de sales. Por ejemplo, no sé si has escuchado, pero siempre es clásico que dicen, ay, es que esta persona está reteniendo líquidos, ¿no? Y ves que tienen los pies hinchados o las manos, ¿no? De hecho, pareciera como que están gorditos o gorditas, pero es porque muy probablemente su proceso de osmorregulación, o sea, el control de agua que tienen, ya no funciona tan bien, porque a lo mejor hay un fallo en sus riñones. Los riñones son los que controlan esa cantidad de agua y de sales minerales. De hecho, igual, si alguien ha ido al nutriólogo o ha escuchado, a las personas que son hipertensas, les reducen la cantidad de comidas con sal que deben de comer. Las sales al final lo que hacen es evitar que salga el agua de nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces, si los riñones fallan, ya no pueden controlar la cantidad de sales y las sales hacen que se retenga líquido y ya tampoco podemos controlar la cantidad que entra y sale, que sale de agua de nuestro cuerpo. Entonces, la osmorregulación se controla con los riñones. Es por eso que dicen que la sal te hincha, ¿no? Exactamente, la sal te hincha, porque la sal lo que hace es absorber agua. De hecho, no sé si alguien ha visto alguna babosa en su casa, siempre es clásico que mamá la ve y ¡ay! Hay una babosa, échale sal, ¿no? La verdad, eso es una tortura para la pobre babosa, porque la babosa necesita tener mucha humedad para sobrevivir, entonces tú le echas sal y la secas. Cuando la vas a ver, ya ni siquiera avanzó la pobre y ya se encogió y hasta se quedan negritas las pobres, porque la sal les absorbe todo el agua y sin agua las babosas ya no funcionan, se mueren. Entonces, eso es lo que hacen las sales. Si nuestros riñones no controlan la cantidad de sales que tenemos, retenemos líquido. Y si retenemos líquido, eso puede generar un problema, porque es agua que no sale de tu cuerpo y que te puede ocasionar otra enfermedad, alguna infección urinaria, cualquier cosa. Entonces, es muy importante cuidar esa parte. Pero sí, muchas gracias por preguntar. Bueno, si pensamos en la organización como característica, pensamos en una planta como un organismo más sencillo en estructuras,
tiene un sistema radicular, tiene un sistema de soporte que es su tallo y tiene un sistema de reproducción que es su flor, ¿ok? Con las raíces absorben nutrientes, con las hojas crean sus carbohidratos a través de la fotosíntesis y con la flor se reproducen. O sea, cada parte que tiene la planta tiene una razón de ser y sirve para algo, igual que nuestros órganos y nuestros sistemas. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda. ¿Todo bien? Ok, entonces, vamos a ver quién me ayuda. ¿Alguien que me ayude a leer, por favor? Hani, ¿estás por ahí? Sí, profe. Hola, Hani, ayúdame, por favor. Los organismos están organizados en células. Organismo unicelular, una célula. Organismo pluricelular, varias células. Teoría celular. Todos los organismos están compuestos de una o más células. Todas Dice, las todas las células células provienen de células. Ajá. preexistentes. Continúa. Todas las células vitales de un organismo ocurren dentro de la célula. Las células contienen información hereditaria. Así es. Ahora yo te pregunto, Hani, ¿tú qué eres? ¿Pluricelular o unicelular? Pluricelular. Exactamente, sin miedo, Hani. Recuerda que tú estás compuesto de varias células y la prueba de eso es que te podamos ver a simple vista. Si tú fueras unicelular, te tendríamos que ver en un microscopio, o sea, porque a lo mejor tu cuerpo sería una sola célula. ¿Cuál es el ejemplo clásico? Una bacteria, ¿ok? La teoría celular no la vamos a ver todavía, pero nos dice que todos estamos compuestos de varias células, o al menos una, y esa célula o esas células vienen de otra célula que existió antes. Recuerden que les mencioné más o menos cómo se dividen las células, pues ese es ese punto, se refiere a cómo se dividen las células para crear otras, y al final de cuentas todas hacen una función, ya sea que sean de una sola célula o de varias, todas necesitan regular nuestras funciones. Y al final de cuentas todas las células tienen información genética. Algunos los tenemos, nuestra información genética está contenida en un núcleo celular como nosotros, o en el caso de una bacteria, la información genética está bailando dentro de su cuerpo. Es una cadena de ADN muy larga, pero que está ahí como un fideo adentro de la bacteria y le sirve para que cuando se reproduzca pase información a la siguiente bacteria, y eso es, por ejemplo, lo que les da a las bacterias la facilidad de ser resistentes ante algunos medicamentos. Ese es un proceso de adaptación, pero ocurre a lo largo de muchos años. Por eso hay bacterias que hoy en día ya la penicilina no les hace nada, porque como han estado sometidas a ese medicamento durante muchos años, conforme va pasando el tiempo, ya se van haciendo resistentes. Así es como funciona. Es igual un proceso de irritabilidad y de estímulo. Vamos a ver que todas las células... Sí, dígame, ¿qué pasó? Ajá, por decir así, las células también tienen un proceso de evolución, ¿no? Sí, claro. Recordemos que al final de cuentas todos estamos formados por células. Entonces, ¿cómo se registra la información en nosotros para poder evolucionar? A través de las células. Entonces, cuando nosotros nos reproducimos, ¿ok? El óvulo y el espermatozoide ya tienen esa información. Entonces, cuando ellos se juntan y crean un organismo con información combinada, ya viene con esa información nueva, ¿ok? Por eso la reproducción sexual es importante, porque crea organismos con nueva información, y esa nueva información ya viene con informaciones de adaptación, ¿ok? Si pensamos en la reproducción asexual, que es muy clásica de plantas, bacterias y otros organismos, al final de cuentas es bueno en cuestión de números, pero es malo en cuestión de adaptación, porque ¿de qué te sirve a ti tener clones de ti mismo si al final de cuentas esos clones pues tienen la misma información, ¿ok? Si viene una oleada de alguna enfermedad para esa planta, se van a morir todas al mismo tiempo porque todas tienen la misma información. En cambio, si cada plantita fuera diferente, unas van a tener probabilidad de sobrevivir y otras no. Y toda esa información se registra en nuestro material genético que está dentro de nuestra célula. No sé si alguien tiene alguna duda. De hecho, voy a verla ahora. Bueno, ya solo queda un minuto, entonces les voy a dejar de compartir.
Y hasta aquí lo vamos a dejar, continuaríamos la siguiente clase. Entonces nada más les voy a pedir que estén pendientes por ahí de los posts de la página, por si les dejo alguna tarea. Aún estoy averiguando cómo puedo hacerle para las calificaciones. Entonces, si alguien tiene una duda, puede preguntarme en este momento, o si tienen alguna inquietud, algún problema, ya saben que conmigo lo pueden hacer directamente, ¿ok? Y pues estamos en contacto, chicos. No sé si les di mi correo. Creo que sí se los pasé, ¿verdad? Okay. Sí, el primer día. Cualquier cosa que necesiten me pueden escribir ahí. De hecho, es un Gmail que tengo en el celular. Entonces, casi como un WhatsApp. No me está llegando y se los estoy contestando. Así que no se preocupen por eso. Cualquier cosa, para eso estoy. Entonces, si ya no hay nada más, chicos, ya no les quito tiempo. Aprovechen sus 10 minutitos para ir al baño, para comer, tomar agua, antes de su siguiente clase, y pues que les vaya muy bien. ¿Ok? Cuídense, chicos. Que les vaya bien. Hasta luego, maestro. Bueno, profe. Adiós, maestro. Bueno, maestro. Cuídese, profe.